La música activa la misma zona cerebral que la alimentación y el sexo. No es extraño, pues, que la música tienda a hacernos felices. Pero no todo el mundo la percibe igual. Depende de dónde esté, depende de si es diestro o zurdo, y depende incluso de qué idioma, de qué dialecto hable. Creo que la música a la que se ha estado expuesto en los primeros años de la vida puede tener una profunda influencia en cómo se percibe esta luego, incluso como adulto. Diane Deutsch es profesora de psicología en la Universidad de California. Estudia la percepción del sonido y de la música. Es conocida internacionalmente por sus paradojas e ilusiones musicales en las que basa sus investigaciones. Escucha, hace más de 2000 años el filósofo griego Pitágoras estaba caminando por la calle o colina arriba, vete a saber, y escuchó un sonido que salía del taller de un herrero. Y, oye, le encantó ese sonido y dijo, vaya, este es un sonido precioso, y entró en el taller. 2400 años más tarde, ¿sabemos de una vez lo que hace que un sonido suene bien? Bueno, Pitágoras llegó a la conclusión de que los sonidos que sonaban bien eran aquellos cuyos componentes estaban relacionados con longitudes de cuerda, que tenían una proporción numérica muy simple, como 2 por 1. Y desde entonces, la gente se pregunta por qué nos gustan los llamados sonidos consonantes más que los sonidos disonantes, donde las proporciones son más complejas. Y realmente esto no se entiende muy bien, pero mientras tanto hemos ido descubriendo bastantes cosas interesantes sobre la percepción de la música. Diana, en uno de tus ensayos leí algo que me pareció increíble, y corrígeme por favor si me equivoco. Existen, dices, ilusiones acústicas de la misma forma que existen ilusiones ópticas. De alguna manera el cerebro funciona a su guisa. Vamos a enseñar a los telespectadores una de estas ilusiones visuales clásicas. Me refiero al famoso cubo de Necker. Ya lo conoces. Si los espectadores miran cuidadosamente al cubo, unas veces parece que esté hacia arriba, fíjate, y otras en una posición ligeramente distinta. Bueno, y parece ser que una de las ilusiones acústicas con la que más has trabajado es la ilusión de escala. ¿Puedes explicarme muy brevemente qué es? Y yo misma me quedé muy sorprendida cuando la descubrí hace ya tiempo. No era algo que encontré y que esperaba encontrar, pero es una ilusión muy potente. Realmente parece ser que el cerebro, cuando hay 2 escalas, rechaza los modelos desordenados cuando se tocan a la vez y reorganiza el espacio y el sonido, de forma que lo que se escucha en su lugar son melodías iguales. Diana, yo sé que es muy difícil entendernos, ¿no? Desde San Diego, California, con Barcelona, España. Pero lo que tú estás sugiriendo, y ahora me estoy refiriendo a otro tipo de ilusión acústica, es que no todo el mundo tiene una percepción musical idéntica cuando las notas se tocan desde sitios distintos. Esto es así. Esta ilusión funciona cuando se presenta un canal a la derecha del oyente y el otro a la izquierda.
En este punto el oyente no oye los dos canales que se están tocando, sino que reorganiza perceptualmente los sonidos. De manera que todos los sonidos agudos parece que vengan de un altavoz y los sonidos graves del otro. Lo que es muy extraño, bueno, hay una serie de cosas que son extrañas. Y la primera es que los diestros tienden a oír los sonidos agudos desde el altavoz de la derecha y los graves desde el de la izquierda, sin importar la posición en que se encuentren los altavoces. Lo que sucede es que los diestros tienden a oír los tonos agudos en la derecha y los graves en la izquierda, sin tener en consideración de dónde provienen. Pero los zurdos, como grupo, tienden a no escucharlos de esa forma. Los zurdos son diferentes unos de otros y estadísticamente varían de los diestros en cómo perciben este modelo. Y hay otros modelos. Perdona que te interrumpa, pero ¿por qué sucede esto que estás explicando? ¿Es porque en el cerebro las neuronas que se encargan de escuchar la música son distintas de las neuronas que localizan de dónde proviene la música? Esto es, desde luego, parte del problema. Pero también refleja el hecho de que los zurdos y los diestros tienen formas diferentes de organización cerebral. La gran mayoría de los diestros tienden a tener el habla representada en la parte izquierda del cerebro, mientras que esto no sucede con los zurdos. Los zurdos como grupo varían bastante entre sí y por tanto encontramos que existen diferencias en la percepción de la música, al menos donde actúa el espacio, y que se correlaciona estadísticamente con la dexteridad. Cerremos los ojos. Si escuchamos, detectaremos muchos sonidos diferentes dependiendo de dónde estemos. Somos capaces de identificar desde un sonido de baja frecuencia hasta otro de alta frecuencia. Pero hay muchos otros que nosotros, los humanos, no oiremos. Nuestro sistema auditivo solo escucha lo que nos es útil para sobrevivir. Y no solo lo escucha, sino que lo modifica para que nuestra percepción sea lo más útil posible. Para empezar, el oído aumenta la señal de entrada, es decir, actúa como un amplificador. Después, el cerebro modula esa señal y selecciona lo que más le interesa. Así, gracias a él, somos capaces de entendernos hablando, aunque haya un fuerte ruido de fondo, o de que una madre se despierte en medio de la noche al escuchar el llanto de su bebé. Si un sonido es demasiado intenso, se activan una mayor cantidad de fibras nerviosas que conectan el oído con el cerebro. Este último es capaz de reducir la actividad de las neuronas para que el ruido no nos moleste demasiado. Si no fuera por este fenómeno, por ejemplo, oiríamos los ruidos que hacemos al masticar como algo atronador. Paralelamente, el sonido también es capaz de modificar al cerebro. A partir de los 5 o 6 meses de vida comenzamos a utilizar la información auditiva, sobre todo si va acompañada de estímulos táctiles o visuales. El reconocimiento de los diferentes sonidos permite que nuestro cerebro vaya discriminándolos gracias a la ayuda del adulto, que enseña a escuchar especialmente la voz humana, la música y los ruidos más significativos de la vida cotidiana. Es la música, especialmente el tipo de sonido, que más influye en el desarrollo cerebral. Según estudios realizados en los últimos años, los niños que en su infancia han escuchado mucha música desarrollan especialmente algunas regiones sensoriales y motoras, aumentando la conexión entre neuronas. Las últimas investigaciones afirman incluso que la música puede ayudar a los niños en el aprendizaje de las matemáticas, ya que parece ser que el procesamiento de ambas materias lo realizan las mismas áreas cerebrales. Sigamos con la ilusión del espacio. ¿Cómo se las arreglan las orquestas? Quiero decir, ¿tienen que vigilar la colocación de los músicos en la orquesta? Bueno, esto es muy interesante, ya que no solo la gente que es diestra tiende a oír los tonos agudos en la derecha y los graves a la izquierda. Además, si tienes una configuración espacial donde los sonidos agudos están a la derecha y los graves a la izquierda,
Pueden escuchar esos modelos más claramente que cuando los graves están a la derecha y los agudos a la izquierda. Y es interesante la situación de los músicos. Desde el punto de vista de los músicos, los instrumentos que tienen un registro más agudo se sitúan a la derecha y los más graves a la izquierda. Por ejemplo, en la sección de violines, los primeros violines están a la derecha de los segundos, que están a la derecha de los terceros, que están a la derecha, y los violonchelos a la derecha de los contrabajos. En los instrumentos de viento, la trompeta está a la derecha del trombón, que está a la derecha de la tuba, etc. Y podemos especular y decir que esta colocación es así, basándose en pruebas, ya que conduce a la mejor interpretación, pues después de todo, los que tocan deben poder oírse entre ellos lo mejor posible para poder interpretar de la mejor manera posible. Pero lo que es bueno para los músicos es también bueno para los espectadores. Esa es precisamente la clave. Desde el punto de vista de los espectadores, la colocación de izquierda a derecha es la colocación inversa, como si miramos a un espejo. Lo que significa es que desde el punto de vista de los espectadores, los instrumentos que tienen los registros más agudos y que emiten las notas más agudas están colocados a la izquierda y los instrumentos que emiten tonos graves están a la derecha. De manera que desde el punto de vista de los espectadores, esta colocación es tal que en realidad es la peor disposición si lo que quieres es tener un buen efecto de percepción. No está muy claro qué es lo que podemos hacer para mejorar esto, ya que, por ejemplo, no podemos situar los puestos de la orquesta del revés, pues si lo hiciéramos, los músicos no se oirían entre ellos igual de bien. Perdona que te interrumpa, Diana, pero uno de tus colegas sugirió dejar a la orquesta como está y colgar del techo al revés a los espectadores, ¿no? Esto es, colgar a los espectadores del techo, sí. Pero desgraciadamente esta forma no sería aceptada fácilmente por los espectadores. Y también hay quien ha dicho que en vez de eso colguemos del techo a la orquesta. Yo creo que eso tampoco funcionaría muy bien. Otros sugieren que se podría tener solo espectadores zurdos, ya que a los zurdos no les molesta este tipo de problema. Pero hasta ahora nadie ha encontrado la solución. Es una paradoja. La música y la fabricación de instrumentos musicales se remontan a la prehistoria y son comunes en las distintas culturas. Sin embargo, la música es un lenguaje peculiar, con una base física y matemática. Con el monocordio, los griegos observaron cómo cambiaban los sonidos al variar la longitud de la cuerda. Así, al reducirla a la mitad, o lo que es lo mismo, al doblar la frecuencia, se producía el mismo sonido, aunque más agudo. Otro sonido agradable se obtenía con una longitud 2/3 de la inicial. Estas dos frecuencias se conocen como octava y quinta respectivamente. Pitágoras observó que la progresión de quintas daba lugar a 12 sonidos armoniosos. Estas notas forman la escala cromática y no se encuentran a intervalos de frecuencias constantes. Esto dificultaba la afinación de algunos instrumentos, por lo que se creó la escala temperada, que fuerza una progresión uniforme de las notas. Pero, ¿por qué suenan tan distintos los instrumentos si las notas son las mismas? La respuesta está en su forma y materiales. Los trastes de una guitarra se encuentran cada vez más cerca entre ellos, para que las longitudes de las cuerdas se correspondan a las frecuencias de las notas. Del mismo modo, según su longitud y grosor, una flauta produce una nota determinada, con tono, timbre e intensidad concretos. El tono es la velocidad de vibración o frecuencia y diferencia a las notas graves de las agudas. La intensidad mide la amplitud del sonido, pero también cuán lejos estamos del emisor, y permite clasificar a los sonidos en fuertes y débiles. Finalmente, el timbre nos habla de la forma del sonido que emite el instrumento, que lo distingue de una nota de la misma frecuencia e intensidad producida por otro instrumento. Al hacer vibrar un cuerpo, obtenemos un conjunto de sonidos de diferentes frecuencias llamados armónicos, que son distintos para cada instrumento. La frecuencia de estos es un múltiplo de la más baja, llamada fundamental o primer armónico, que corresponde a la nota que oímos.
En el caso del diapasón se produce un sonido puro, casi sin armónicos, y por eso se usa para afinar los instrumentos. Pero la calidad que percibimos en un sonido no depende solo de las características del instrumento, sino también del lugar donde se escucha. Esto se debe a que oímos, además del sonido directo del instrumento, las reflexiones producidas por las paredes y el mobiliario de la sala, así como las resonancias debidas a su geometría física. Es lo que se conoce como acústica de una sala, que se puede modelar y mejorar cambiando sus materiales y estructura, lo que es importante para auditorios, pero también para restaurantes o salas de trabajo, ya que puede reducir el ruido ambiental. Hablemos de otra paradoja. La paradoja de Tritón la llamas. Y está relacionada no con el espacio, sino esta vez con el lenguaje. Sobre la influencia del lenguaje en la manera en que percibimos la música. Así que, Diana, no nos volverás locos, te lo prometo, pero tú estás sugiriendo que no todo el mundo tiene la misma percepción musical. Exactamente, y creo que puedo demostrar esto tocando varios ejemplos de la paradoja de Tritón y preguntando a la gente si suben o bajan unos modelos muy simples. ¿Quieres que lo haga? De hecho, déjame que toque el primero y luego le preguntamos a los espectadores. Y luego tocaré otros. Tengo 4 en total. Y en cada caso podemos preguntar a los espectadores. Para mí claramente la baja. Para mí claramente sube. Ya veo. Y no, tú no te puedes tú no te puedes equivocar, ya que eres la mejor experta mundial en la física de la música. Por tanto, tú no te puedes equivocar, tengo que ser yo el que se equivoca. Bueno, la mayoría de californianos oyen este modelo como tú. Por otra parte, yo soy del sur de Inglaterra. La mayoría de gente del sur de Inglaterra está de acuerdo conmigo. Vamos a ver el siguiente. Pongámoslo otra vez para la audiencia ahora. Este es diferente. ¿Sube o baja? Sube. Para mí definitivamente baja. Ya veo. Parece que estamos oyendo lo contrario. Oye, preguntémoslo de nuevo a los telespectadores. Baja. Sube. Y para mí baja, te lo prometo. Ahora el último. Sube. Baja. Sube. Baja. Esto es, parece ser que estamos escuchando lo contrario el uno del otro. Siempre exactamente lo opuesto. ¿Qué pasa? Parece demostrar que la manera en que se oye este modelo en particular está relacionada con los sonidos del habla a que estás acostumbrado. Los tonos del habla a los que has estado expuesto, sobre todo en la niñez. De manera que las personas que crecen en diferentes áreas geográficas oyen un modelo, pero unos son muy distintos de los otros. Por ejemplo, las personas del sur de Inglaterra no están de acuerdo con la gente de California. Desde que demostré esto, Magdalene Chalikia ha llevado a cabo una comparación entre personas de Grecia y de Texas con resultados completamente opuestos. También estudió a personas de Minnesota y de Suecia. Y otros estudios han demostrado otras relaciones geográficas diferentes. Otra cosa que se puede hacer es que alguien hable a un micrófono durante 5 minutos y grabar la locución. Entonces se toman muestras de los distintos tonos de la voz. Muchos ejemplos, y se analizan los valores en los que hay mayor incidencia de tonos. Y parece ser que esta gama de tonos está relacionada estadísticamente con la manera en que se percibe la paradoja de Tritón, de una forma muy pronunciada. De manera que, por ejemplo, cuando alguien ha emitido un juicio de valor sobre la paradoja de Tritón,
Yo puedo apostar sobre cuál será su gama de tonos. Y de la misma manera, si escucho una locución, puedo decir, por lo menos para las mujeres, no soy tan buena adivinando la gama de tonos del habla de los hombres, cómo responderán a la paradoja de Tritón. Hace casi 3 milenios antes de Cristo, en la era de las pirámides del antiguo Egipto, la música era algo sagrado. Según las investigaciones del musicólogo Rafael Pérez Arroyo, los egipcios habían desarrollado un corpus musical tan complejo que su influencia se dejó notar hasta en la escuela pitagórica. Para ellos, la ley de la música era la misma que regía el orden del universo. Esa ley seguía unas proporciones matemáticas y unos ciclos, los del eterno retorno de la vida. Cielo y tierra formaban parte de un todo, y la música era la proyección sonora de esa unidad. En la civilización egipcia del Imperio Antiguo, cualquier actividad humana estaba impregnada de religiosidad, y lo profano y lo sagrado no admitían distinción. La música era, en ese contexto, la máxima expresión de sabiduría y una vía mística para el perfeccionamiento espiritual. Especialmente en los ritos funerarios, la música tenía un carácter secreto y esotérico. La voz en forma de canto era la esencia de la música egipcia. Los textos de las pirámides se recitaban y cantaban silábicamente, y su melodía estaba fundamentada en la métrica del verso. En esos rituales, acompañados de danzas, los instrumentos cumplían un papel secundario. Se consideraban solo una extensión de la voz. Entre los que se han podido reproducir destaca el arpa, cuyo sonido debía de ser muy especial, pues además de repetir la melodía cantada, podía producir pequeños adornos en forma de glisandos o vibratos. Los egipcios inventaron una escritura musical figurativa mediante el empleo de quirónomos. El dibujo de esas figuras sirvió para desarrollar una serie de signos especializados. En las escenas de música de los relieves funerarios, las imágenes representaban símbolos dentro de un sistema codificado, razón por la que se puede hablar de una escritura musical iconográfica. Una muestra más del intento llevado a cabo por los egipcios de fijar un lenguaje musical ordenado para la eternidad. ¿Crees que la música, bueno, lo dicen, se lo he oído decir a algún neurocientífico, que el mismo grupo de neuronas que se encarga de los alimentos y del sexo, también se encarga de la música y que por eso al final nos gusta tanto cuando es buena? Esta es una pregunta muy interesante. Lo que hace que nos guste la música es... Está claro que algo tiene que estar relacionado con la forma en que percibimos la música, ya que evidentemente si dos personas perciben algo de forma completamente diferente, no sería sorprendente que tuvieran preferencias estéticas diferentes sobre lo que en realidad están escuchando. Pero más allá de esto, debe haber algún componente de gusto por la música que está relacionado con la emoción. Y no debe estar relacionado con estos efectos de percepciones, como, por ejemplo, ciertos modelos de ritmo que puede que te lleguen de una forma muy básica. Casi genética. Es posible que también sea así. Quiero decir...
Es una posibilidad. Creo que la mayoría está relacionado con la música que se escuchó en la niñez. De la misma manera que tenemos el llamado periodo crítico para el desarrollo de ciertas características del habla. En el primer y segundo año de la vida, e incluso en el tercero, etc. Creo que la música a la que se ha estado expuesto en los primeros años de la vida puede tener una profunda influencia en cómo se percibe esta luego, incluso como adulto. De manera que... Diana, vamos a ver, lo que está sugiriendo es que si los niños estuvieran expuestos a buena música desde una edad muy temprana, lo más probable es que acabaran desarrollando un gusto por la música, ya que se trata de una casi capacidad genética, la misma que nos lleva a comer o a hacer el amor. Y si alguna vez en la vida encontramos o topamos con alguien que no sabe nada de música, que no puede escucharla, que no la puede percibir, probablemente tiene algo que ver con su primera educación o con los genes. ¿Es eso más o menos? Yo estaría de acuerdo, pero no descarto que haya algo más. Pero creo que probablemente estos dos factores sean extremadamente importantes en cómo una persona oye y responde a la música, o si le gustará la música más tarde en la vida. Y yo diría que esos dos factores juntos son los responsables de casi todo lo que sucede. Después de estudiar tanta física y psicología de la música, ¿cuál crees que son las diferencias entre nuestra música, que es tan métrica y racional, con el resto de la música? Digamos, la música no occidental, donde la melodía y la improvisación tienen un papel más predominante. ¿Por qué hay una diferencia tan fantástica entre las dos? Una vez más, me gustaría apostar por la exposición a una temprana edad, no solo a la música, sino también a los modelos de habla que se escuchan. De manera que si el habla tiene unas características especiales, vamos a entonar con esas características cuando escuchemos música. Esta idea en realidad es muy vieja. Esta idea de que si la música se tiene que apreciar, debería tener, en todo lo posible, las características del habla con las que la persona está más familiarizada. Y creo que esto es importantísimo. Que existe esa conexión muy importante entre el flujo melódico del habla que se percibe y el tipo de música que realmente nos gusta. En Estados Unidos han creado un nuevo servicio que hará las delicias de los futuros padres. Se trata de unas cabinas que en lugar de hacer fotografías realizarán ecografías. Así, en cualquier momento las embarazadas podrán obtener una imagen de su bebé. La empresa norteamericana que ha creado la idea ya ha empezado a distribuir los aparatos en una veintena de centros comerciales. En las cabinas, muy similares a las que actualmente hacen fotografías en 5 minutos, cualquier mujer embarazada puede obtener ella misma una ecografía de su bebé. El mecanismo es muy sencillo de utilizar y en apenas unos minutos las usuarias obtienen la imagen de su pequeño. El precio oscila entre los 70 y los 120 euros. La prueba no tiene ningún valor diagnóstico, ya que simplemente pretende satisfacer el deseo de la madre de ver cómo evoluciona su hijo. De todas maneras, los promotores de la iniciativa han advertido que esta novedosa tecnología debe usarse con precaución, ya que una exposición prolongada a los ultrasonidos puede resultar nociva para el feto. Cada día se conocen mejor los beneficios que nos aporta el mar.
En una reciente investigación se ha demostrado que el fango marino puede ser una fuente casi inagotable de medicamentos, algunos de los cuales podrían servir para tratar tumores. El hallazgo abre un nuevo campo para explorar. Según un reciente informe, un tipo de bacterias que vive en el fango submarino produce unas moléculas capaces de tratar enfermedades infecciosas e incluso puede inhibir el crecimiento de tejidos malignos. Durante más de 45 años, la industria farmacéutica ha utilizado bacterias terrestres para producir antibióticos y medicamentos. Sin embargo, la resistencia de las bacterias a estos productos ha ido en aumento y es necesario encontrar nuevos fármacos. En este sentido, el mar podría convertirse en una fuente esencial de nuevas posibilidades y alternativas. En los próximos años, los fondos marinos se transformarán en un almacén indispensable a la hora de diseñar nuevos antibióticos. Las primeras muestras se han tomado a más de 1000 metros de profundidad, en los océanos Atlántico y Pacífico y en el Mar Rojo. La idea de crear sistemas antinaufragios para los barcos empieza a tomar forma. Una empresa gallega acaba de presentar los primeros airbags para embarcaciones. La posibilidad de dotar a los barcos de un sistema antinaufragio parece haber tomado fuerza. Precisamente ha sido en Galicia donde se han llevado a cabo las primeras pruebas reales de un sistema con estas características. El dispositivo en cuestión consiste en unos flotadores o airbags localizados estratégicamente en el interior del casco, justamente a la altura de la línea de flotación, que se inflan cuando se detecta un exceso de agua en la nave. Cuando el sistema está desactivado, el casco solo presenta unas ventanas en la línea de flotación. Una vez inflados, los flotadores permiten que el barco se mantenga a flote durante días. Tras ponerse en marcha, un sensor detecta si el nivel del agua es preocupante. Las bolsas se encuentran enrolladas dentro de un cilindro en el interior del casco. Los bosques de Portugal, España, Francia e Italia son los pilares de la segunda red verde europea, que además de revalorizar las zonas naturales actualmente en desuso, constituyen una tentadora oferta turística. En total, serán 10.000 kilómetros de rutas para usuarios no motorizados que unirán el sur de Portugal con el sur de Italia, pasando por las regiones mediterráneas de España y Francia. La Red Verde Europea del Mediterráneo Occidental conectará vías verdes de gran valor ecológico y paisajístico con otras infraestructuras, como por ejemplo caminos rurales, calzadas romanas o rutas históricas. Pero no se trazará únicamente por zonas costeras, sino que también se crearán enlaces con el interior para evitar aglomeraciones turísticas en el litoral. Entre los objetivos más destacados está promocionar los desplazamientos no motorizados como forma de movilidad sostenible, así como crear una red que conecte zonas de playa con zonas montañosas. No será hasta mayo del año que viene cuando los amantes de la naturaleza podrán disfrutar de la red. La informática está entrando con fuerza en el mundo sanitario. En un par de años, uno de los mayores hospitales de Barcelona estará totalmente informatizado. Entre las principales novedades destaca el hecho de que todas las camas estarán equipadas con una terminal de ordenador. Será dentro de 2 años cuando todas las camas contarán con una pantalla de ordenador. La finalidad de este dispositivo es que cuando el médico visite al paciente ingresado, tenga a su alcance todos los datos del historial y del tratamiento que sigue el enfermo. Todos los ordenadores estarán conectados a la red, por lo que el personal sanitario tendrá a su disposición la información sobre los ingresados. La irrupción de las nuevas tecnologías en el mundo sanitario es cada vez más sólida, ya que se están extendiendo a todas las actividades. Por ejemplo, también todos los médicos dispondrán de un ordenador portátil inalámbrico en el que se introducirán las historias clínicas, por lo que doctores y enfermeras podrán consultarlas desde cualquier punto del recinto sanitario. De todas maneras, el primer paso es informatizar los historiales clínicos para conseguir una atención más personalizada y más humana hacia los enfermos. Hoy va de música, bueno, de sonido más que de música, y fíjense lo que hemos oído y visto, ¿no? Parece que no todos percibimos la música de la misma manera, los sonidos musicales. Y han oído lo que decía Diana Dutch desde la Jolie en California. Decía que lo que es bueno para los músicos en el escenario, a lo mejor es malo para la audiencia. Y Andrés, decíamos que una posibilidad sería colgar a la audiencia del techo cabeza abajo, ¿no? O a los músicos. Oye, pero antes de entrar en esto, dime de verdad si 2400 años después de Pitágoras
tenemos alguna idea un poquito más clara de lo que es un sonido bueno y lo que es un sonido malo, que no me gusta. Yo creo que sí, porque cada vez se estudia más con la física y los músicos. Los físicos y los músicos trabajan conjuntamente. La tecnología que ha avanzado con los ordenadores ha permitido trabajar en tiempo real con sonidos muy diferenciados y sobre todo crear lo que llamamos las estructuras armónicas. Hay muchas cosas que no entendíamos de la estructura de cómo se producían los sonidos de cualquier instrumento musical que aceptamos como bueno, que aceptamos como instrumento de la orquesta, por ejemplo, sí. Y que por lo tanto ha pasado por el filtro de los siglos hasta un estadio como son los instrumentos musicales en el momento presente, que es lo que llamamos una situación óptima. Si comparamos violines del siglo XVI con violines del siglo XX, hay una gran diferencia en cuanto a su estructura y en su manera de tocar e interpretar, y el músico toca con una mayor facilidad, aparte de que tiene un mejor entrenamiento, porque pasa por entrenamientos que hoy podríamos llamar científicos. Es curioso ese basamento, ¿no, Marta, científico de la música, que a veces tendemos a olvidar. Vamos, para los griegos la música, la geometría, la aritmética, la astronomía era prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de lo que dice Diana Dutch desde California? Esta historia del lenguaje. Sí, el lenguaje por una parte. Por un lado me parece muy interesante el trabajar con una hipótesis, como que la hipótesis sea una herramienta de trabajo, como ha hecho con un trabajo de campo importante, ¿no? Interesante. Interpretar los datos a partir de esa investigación seguramente es más difícil. ¿Pero tú crees que realmente hay esta vinculación, esta cercanía tremenda entre lenguaje, idioma y música, que los dos incluso cerebralmente vienen, vamos, están localizados en las mismas zonas, y que hay como una unidad entre música y lenguaje, y que los compositores han intentado meter lenguaje? Evidentemente sí. Yo creo que esta es la diferencia entre las lenguas de procedencia oriental y occidental, es decir, son lenguas básicamente distintas, y el centrarse en la tonología del idioma en realidad es recuperar la esencia de la música, es volver a los orígenes. Pero ¿por qué me dices, me estás diciendo que los orientales, como tienen un lenguaje distinto, su música tiene una tonalidad, una estructura distinta? ¿Es eso lo que me estás diciendo? También incluso entre lenguas decir, mucho más próximas. Por ejemplo, la calidad vocálica del francés es, digamos, más rica que la calidad vocálica del castellano. Trabajar con un texto en castellano y un texto en francés musicalmente es distinto, bastante distinto. O sea, me estás diciendo que los compositores, tú eres compositor e ingeniero, Andrés, que los compositores educados en francés muy probablemente compongan una música distinta de un compositor español. Probablemente. ¿Llegamos tan lejos? ¿Sí? Probablemente, pero es que también es un poco las raíces de cada uno, es la utilización del idioma como base para hacer una composición musical. Y esto tenemos que revertirnos hacia la música religiosa, que es la típicamente que utiliza todos los elementos vocales como único generador de la composición. Bueno, es la acentuación del texto. Sí. O sea, la que haría la música. Que tú me dirías que es un la casi, ¿no? Sí. Bueno, esto es... Forma parte de la base, pero a partir de ahí hay un desarrollo. Entonces, el desarrollo es sobre todo por el lenguaje, que al fin y al cabo es el que más se ha desarrollado, más que la música se mantiene dentro de unos límites mucho más estrechos. El lenguaje ha evolucionado muchísimo. Más deprisa, y además sobre todo hay el típico caso es la poesía. Los poetas son los que en cierta manera van hacia adelante en la cuestión del lenguaje, tanto en la rima como la invención del sonido, o la expresión fonética como expresión sentimental y emocional del individuo. Bueno, sí, además históricamente yo creo que hay otro elemento muy importante, y es que normalmente la frase musical, es decir, el concepto de melodía que se tiene como sucesión ordenada de sonidos y tal, se ha impuesto sobre la tonología del idioma, es decir, se fuerza
la entonación hablada, evidentemente, en favor de una entonación cantada. Entonces, esto es lo que después acaba recuperándose. Es decir, hay un momento en el que esta es una polémica que ha durado siglos, ¿no? ¿Qué ha de prevalecer, el texto o la música? Es decir, ¿qué es primero un buen texto y luego le adaptamos una música que suene bien y luego el texto se someterá a ella? Lo ideal es cuando el texto se oye perfectamente, y se oye perfectamente. Lo ideal es cantar, vamos, en lugar de leer, ¿o qué? Es entonar. Entonar. Darle una fuerza al texto que a lo mejor con palabras solas no se expresa, pero que se puede dar una carga emocional detrás del propio texto, expresándolo en una cierta manera. Bueno, esto se ve muy bien a partir de la escuela de Viena, ¿no? Es decir, a partir de toda la escuela de Arnold Schoenberg, Berg y Webern, cómo se va buscando justamente, por ejemplo, las recurrencias fonéticas se hacen por primera vez de una manera forzada incluso, ¿no? Entonces, el buscar este distanciamiento y buscar textos de contenido expresivo muy fuerte. Pero esto es lo que ocurre en la música contemporánea, que tú eres una gran especialista, y yo no creo, ¿no? ¿O sí? Bueno, esto ha ocurrido a partir de la escuela de Viena y luego ha generado muchísima música. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, los primeros experimentos que se hacen en el laboratorio de fonología de Milán, donde trabaja Umberto Eco en colaboración pues con una serie de músicos como Berio, como Nono, como Maderna, una serie de gente que pasa por allí, todo esto da muchas pistas. Es decir, seguramente Lo Maggio a Joyce es la primera obra colectiva en este sentido, que hay lingüistas y hay músicos y a partir de aquí, incluso a nosotros nos llegan estas inquietudes llegan a los compositores. Se empiezan a analizar textos espectrográficamente, se llevan al Consejo Superior de Investigaciones Científicas para tratarlos y se empiezan a utilizar procedimientos de análisis lingüístico trasladados a la partitura, utilizando, por supuesto, un sistema de notación completamente distinto. Oye, ¿y te sigue gustando esta música? Claro. Además, es ahí donde se exprime, donde hay una investigación. Y es a través de la investigación que se llega a unos resultados que se transforman en obras musicales con todo su valor. Algunas pueden gustar, otras no pueden gustar, pero sí la investigación hace que se avance paso a paso hacia unos nuevos terrenos. ¿Y qué me dices de esto tan viejo como la proporción áurea, ¿no? Este misterio que dice Diana. Ella dice it's a mystery, pero oye, lo vemos en arquitectura, lo vemos en la música. Es que tenemos que llegar al concepto de que todos los instrumentos musicales, y entre ellos la voz también, todos los tonos que estamos produciendo con instrumento o con nuestra voz, hay un fundamental y unos armónicos. Y da la casualidad, o por decirlo así, que los conceptos áureos coinciden perfectamente con el esquema armónico por el cual percibimos nosotros los sonidos y todos sus armónicos o sobretonos. Entonces hay una correlación física directa entre la producción de los sonidos, el resultante sonido y los conceptos geométricos, porque al fin y al cabo los principios armónicos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, multifundamental. Si se eliminan algunos, se establecen proporciones, como en el caso del clarinete, 1, 3, 5, 7. Si esto lo mezclamos, creamos un fondo sonoro, un tapiz sonoro con varios instrumentos, estos armónicos se van superponiendo, van produciendo coincidencias y generan el tono base siempre el mismo. Pero incluso podemos hablar más, y es de los subarmónicos. O sea que hay fundamentales que nosotros no percibimos, pero que están, y que se refuerzan mutuamente en la proyección sonora. Luego me vas a explicar eso de los subarmónicos. Ahora, tú mencionabas música y geometría y física. Mira, cuando el cuerpo se mueve, lo que pasa musicalmente. La música del cuerpo. Usando sensores, el ordenador analiza el cuerpo del bailarín y cada movimiento lo traduce a un sonido particular. La música es creada gracias a la danza y no viceversa. Partimos del ratón como metáfora
que es una interacción gestual limitada al uso de todo el cuerpo, es decir, al análisis de la danza, del movimiento estilístico y del cuerpo en movimiento en toda su gloria, lo que extiende la comunicación entre el hombre y la máquina. Este tipo de proyectos de investigación cobran sentido en el contexto de la tecnología de la información y el futuro de la actividad económica. Sus aplicaciones resultan sorprendentes. Se puede crear una coreografía de la ópera, una discoteca interactiva, ayudar a la educación psicomotriz infantil o a la rehabilitación de incapacitados. En la rehabilitación de pacientes autistas, que tienen una gran afinidad por la música, pero una escasa afinidad por los humanos, el paciente, a través de gestos y movimientos, genera una respuesta musical de retroalimentación, que puede ser utilizada para crear nuevas formas de terapia que puedan llegar a ser más efectivas que las sesiones de terapia solamente. Bueno, ya lo ven, la música puede servir hasta para curar, ¿no? ¿Vosotros creéis en eso también, aparte de componer música y estudiarla? ¿Sí? Mesmer fue el primero conocido dentro de los procedimientos freudianos a utilizar la música para curar, sobre todo a enfermos mentales. Y Mesmer es de la época de Mozart. Y ahora estamos con el efecto Mozart, ¿no? Has oído hablar, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, dicen que hay una ventana musical que se cierra a partir de unos determinados años y que en virtud del efecto Mozart, si tú le dejas al bebé que oiga buena música, no sé si de Mozart todo el rato, bueno, se desarrolla mejor su lógica, su capacidad para las matemáticas. La pregunta en eso sería saber si realmente es porque esta parte prefrontal del neocórtex se ha desarrollado en unos casos más que en otros, que permite captar mejor o percibir mejor la música, o si a base de percibir música, oye, se agiganta el neocórtex, o digamos la masa gris. ¿Nos hace más inteligentes el escuchar música desde pequeños? Hombre, influye decisivamente en la formación, eso está muy claro, pero lo que también es cierto es que tiene una fase de aprendizaje que una vez superada esa barrera es mucho más difícil. Esto ocurre con todos los códigos y se ve quizá mucho más claramente en el caso de los idiomas. Es decir, el aprendizaje de una lengua en una fase, pues a partir de los 3, 4 años, 5, es muy sencillo, es decir, es un aprendizaje que casi va rodando solo, ¿no? Y a partir de un determinado momento, efectivamente esa ventana, seguramente sus posibilidades son mucho menores. Y tienes que aprenderlo por otros caminos, ¿no? Marta dice es una cuestión de códigos, y como todos los códigos, cuanto antes mejor. Sí. Tú, ingeniero y compositor, dices yo ahí no puedo opinar. No puedo opinar. Pero tú crees que debiéramos estimular al niño, ¿te parece normal que le debiéramos estimular no solo mediante el lenguaje gestual, el lenguaje hablado, sino también el lenguaje musical, que eso debe ser importante? Digamos, más que musical, enfrentar al niño a utilizar el sonido. Esto mi esposa ha hecho muchos experimentos sí. en práctica con niños de parvularios y digamos, explotar la creatividad del niño a través del sonido. Y a través del sonido volver a las prácticas pedagógicas, como por ejemplo es el lenguaje. Porque con el sonido identifica elementos que son de la vida cotidiana, pero que solo puede expresar perfectamente con el sonido, mientras que con ello puede aprender la palabra que corresponde a ese sonido. Marta, ¿estás de acuerdo en esto, tú? Bueno, me parece un aprendizaje intuitivo, no sé si el más interesante de todos, es decir, igual se podría hablar con la pintura, ¿no? Y se le podría hablar con múltiples elementos que están al alcance. A mí me parece más interesante el hecho de que la música ayude a desarrollar el pensamiento lógico.
en un niño o en una fase inicial del aprendizaje, porque la música es de base matemática, por lo tanto de base científica, es decir, desde el quadrivium, que está con la aritmética, geometría, astronomía y música, son las 4 disciplinas, y me parece que es más interesante porque le ayuda a desarrollar esta parte lógica. Entonces, es un lenguaje por un lado, pero es un lenguaje que se construye a la manera de una ciencia. Oye, cuando habláis de música, ¿de qué estáis hablando? O sea, quiero decir, ¿estáis hablando de lo que llamamos o llamáis música culta? ¿Establecéis una separación entre un determinado tipo de música y el resto que es, digamos, no es digno o no es, o no lo habéis revestido del... Digamos que esto es como la escritura, ¿no? Sí. La base es la misma. Sí. El lenguaje musical, las estructuras del lenguaje son las mismas. Sí. ¿Qué se hace con esas estructuras? En definitiva, con esos elementos que conforman un código, claro, se escriben cosas diferentes. ¿Y no ha ocurrido en la música que géneros que estaban, digamos, inicialmente por lo menos, no formaban parte de la música culta y que con el tiempo los habéis metido en el saco este de la música culta? Estoy pensando en el jazz. Evidentemente. ¿Y por qué ocurre eso? Primero porque crea nuevos sistemas o conceptos de creación que pueden ser fácilmente absorbidos por compositores que digamos que tienen una inteligencia un poco privilegiada. O sea, el caso de Stravinsky o de Ravel para la incorporación del jazz en la música fue crucial. Y por ejemplo, un compositor que podríamos llamar en cierta manera muy dotado, muy intuitivo, pero poco formado, como Gershwin, sí, pasar después por la escuela francesa, logró realizar sus propias obras dentro de un concepto de música culta que no le era posible, y que muchas de sus primeras orquestaciones no son de él, son de Ferd Grofe, por ejemplo. Es muy curioso el caso de Ravel, por ejemplo, que evidentemente el jazz es un elemento que introduce en sus obras, también lo hace Stravinsky, pero en el caso de Ravel es que además se da un claro gusto por lo impar, con lo cual enlazamos con lo que decía Diana Dutch, es decir, el gusto por lo impar, por la síncopa, por ejemplo, o sea, no por el concierto para la mano izquierda, evidentemente, pero este gusto que tiene Ravel seguramente podría analizarse. De lo que no cabe duda es que son las mismas neuronas las que nos ayudan en la alimentación, en el sexo y a entender la música. O sea que con cualquiera de las 3 cosas probablemente pueden intentar ser felices en lo que les queda de semana. Hasta la próxima semana. Thank you.